el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Jesús le dijo a Simón: lleven la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 18 al 23. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor bendice al hombre justo. Todos. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo, y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Todos. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos. El Señor bendice al hombre justo. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche
y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Hoy Jesús invita a Pedro a remar mar adentro, y Pedro le dice al Señor: confiando en tu palabra, confiando en tu palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a confiar en la palabra de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la confianza que ustedes y yo necesitamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que eleves esta oración después de mí diciendo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos, hermanitos. Hoy es jueves. Y alabado sea Dios por este día. Bendito y alabado sea Dios por este momento de gracia y de bendición. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por este encuentro en familia de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero que profundicemos en el Evangelio del día. En el Evangelio vamos a abrir la Biblia. Les invito a todos, septiembre, mes de la Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Repito, vamos, los que están escribiendo en los comentarios, vamos a escribir San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Es la lectura que quiero que meditemos en este día. Y esta lectura que la palabra de Dios nos da, que la iglesia nos presenta, esta lectura nos muestra cómo Jesucristo al hablar, hablaba palabra de Dios. Y la gente buscaba oír palabra de Dios. Pero también cuando Jesús se encuentra con Pedro y le dice: vaya, haga esto, Pedro, a pesar
de tener la experiencia del mundo en el mar, de conocer, de saber y de no haber pescado nada, le dice, confiando en tu palabra. Es decir, no voy a hacer lo que yo quiera porque ya lo hice. No voy a hacer lo que se me ocurra porque ya lo hice. Ya pesqué toda la noche. Pero confiando en tu palabra, lo que tú dices, lo que tú enseñas, voy a lanzar las redes. Y me llama la atención también cómo sacando las barcas a tierra, se fueron detrás de Jesús. No dejaron las barcas en el agua, las sacaron a la tierra y se fueron con Jesucristo. Vamos a meditar esta palabra y a llevarlo a nuestra vida. Porque así como Pedro, así como le sucedió a él, a nosotros nos sucede. A nosotros nos pasa. Pasamos toda la vida, pasamos toda la noche, pasamos toda la existencia tratando de conseguir algo, tratando de llevar comida a la casa, que es el pescado, tratando de llevar el sustento, y pareciera que no pescáramos nada. Y hoy la palabra de Dios nos muestra que una cosa es pescar con Cristo y otra cosa es pescar sin Cristo. Y llevándolo al plano de la vida espiritual, ustedes y yo podremos tener frutos en nuestra vida cuando confiamos en la palabra de Dios. Cuando confiamos en la palabra, confiando, no se le olvide, confiando en tu palabra. Es más, les pido que escriban en los comentarios aquello que salió de los labios de Pedro. No hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Confiando en tu palabra iré a predicar. Confiando en tu palabra iré a evangelizar. No veo nada, nadie se convierte, nadie quiere escuchar, pero yo sigo predicando, yo sigo evangelizando. Vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret. Miren dónde estaba Jesús. A la orilla del lago. Cristo estaba en tierra, a la orilla. Cristo no estaba en la mar, Cristo estaba en tierra. Fíjense en ese detalle. A la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo. ¿Ustedes quieren saber para qué la gente buscaba a Jesús? ¿Ustedes quieren saber qué era lo que la gente hacía con Jesús? ¿Ustedes quieren saber cuál era el motivo por el cual la gente se acercaba a Jesús? Y vamos a comparar, hermano, vamos a comparar si son los mismos motivos que nos impulsan a buscar a Jesús. Si son los mismos motivos que nos impulsan a acercarnos al Señor. La gente se agolpaba en torno a Jesús. Vamos a imaginarnos el ambiente. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo un día lo hice y es emocionante. Mire, un día fui para la playa. Aquí en Venezuela tenemos playas, varias playas. Y yo fui a una de esas playas. Y ustedes saben qué es emocionante y qué es bonito en la playa. Que usted se pueda sentar, observar la playa y hacer lo mismo que hacía la gente en el tiempo de Jesús. Eso es emocionante. Ojalá que ustedes y yo busquemos la comodidad para hacer lo que hacía la gente. Ojalá que ustedes y yo busquemos el tiempo para hacer lo que hacía la gente. La gente se agolpaba en torno a Jesús. La gente se acercaba en torno a Jesús. La gente buscaba a Jesús. Pero ustedes saben para qué lo buscaban. Ustedes saben para qué iban detrás de él. Oído al tambor, paren la oreja. La gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. La gente se acercaba a Jesús para oír la palabra de Dios. Qué bonito sería que los cristianos
tengamos un tiempo para oír la palabra de Dios. Y lo hacían en torno a la playa. Si alguna vez vas a la playa, no dejes de vivir esta experiencia. Padre, usted está loco. Yo a la playa voy a bañarme. Yo a la playa voy a recibir sol. Llévese la Biblia y lea la palabra de Dios. La gente lo hacía. Hoy día todo el mundo que quiere ir a la playa va cuando puede. San Lucas capítulo 5 versículo 1. Iba a la orilla, a la playa, y escuchaban la palabra de Dios. Ustedes y yo vamos a las cosas de Dios, pero no escuchamos la palabra de Dios. Padre, ¿por qué dice eso? Sí, porque en muchas ocasiones, cuando vamos a la misa o escuchamos el evangelio del día, Padre Marcos Galvi, que se le predica la palabra de Dios y termina la explicación, y no más termina, y usted le pregunta de qué habló el Padre en el evangelio del día, y dice, ay, yo no sé de qué habló, yo ni me acuerdo. No me acuerdo de qué habló el Padre en el evangelio. Ustedes y yo estamos desacostumbrados a oír la palabra de Dios y por eso no le hacemos caso a la palabra de Dios. Y fíjense el escenario. Cristo iba a predicar. Cristo estaba hablando. Pedro no estaba, los apóstoles tampoco. Cuando llegó Cristo, se subió a la barca de Pedro. Pedro escuchó que Cristo hablaba, escuchó su palabra y Jesús le dijo, vayan a lanzar las redes. Y Pedro dijo, hemos pescado toda la noche. No sacamos nada, pero confiando en tu palabra, esa que predicaste, esa que hablaste, voy a lanzar las redes. Fíjense cómo lo expresa el evangelio. Pedro no estaba cuando Jesús estaba predicando. Cuando Pedro llegó y escuchó que Cristo hablaba palabra de Dios, se subió a su barca. Entonces sucedió aquello que ustedes y yo debemos tener en nuestra vida. Confiando en tu palabra, la confianza en la palabra de Dios. Oigan, que la gente que a golpe se acerque a nosotros y podamos hablarle la palabra de Dios. Cuando estamos entre amigos, cuando estamos entre hermanos, cuando estamos en familia, la gente se acerca. Siempre tenemos gente cerca, pero no están escuchando palabra de Dios. Esa es tu tarea, esa es mi tarea. Los buenos somos más. Y es la hora de evangelizar. Se los he dicho, se lo digo, se lo vuelvo a repetir, se lo digo 1000 veces y todavía no lo sabes decir ni hacer. No podemos evangelizar, nos cuesta evangelizar. Cuando la gente se acerca a mí, yo debo hablarle de Dios. Yo debo ser un reflejo de las cosas de Dios. Donde sea. Padre, ¿en mi trabajo debo hablar de Dios? Sí. ¿En mi casa debo hablar de Dios? Sí. ¿En mi estudio debo hablar de Dios? Sí. En todos lados. Cristo estaba hablando de Dios en la playa. ¿A quién se le va a ocurrir ir a una playa a hablar de Dios hoy día? A nadie. Oye, nosotros debemos hablar de Dios en todo lugar. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Cualidades de la barca: estaban junto a la orilla. Los pescadores no estaban escuchando la palabra. Los pescadores no estaban escuchando el mensaje. Estaban trabajando y su trabajo era lavar las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Miren, Pedro había pasado toda la noche en vela. Y cuando uno pasa toda la noche en vela, cuando uno pasa toda la noche trabajando, cuando uno pasa toda la noche despierto, ¿qué es lo que le provoca en el día? Pues dormir. Pedro ya estaba dando las últimas, estaba lavando las redes, la barca ya estaban a la orilla, ya iban a dormir. Y estaban no solamente cansados, sino también tristes, angustiados, desesperados. Y ya iban a dormir. Y Jesús se montó en una barca, precisamente la del que no sacó nada, la de Pedro. Miren, y ustedes no van a escuchar que Pedro le dijo, mire, Señor, bájese de ahí porque yo lo que tengo es sueño. No. Mire, Señor, vaya a la barca aquella o vaya a aquel lugar porque yo pasé la noche pescando y me voy a dormir. No.
ustedes van a oír, ustedes van a escuchar, ustedes van a comprender lo que hizo Pedro, aún estando cansado, aún estando trasnochado, aún estando agobiado, aún estando en el mayor cansancio de su vida, debido a que había pasado la noche en vela. Ustedes van a oír lo que hizo Pedro. Y aquí hago un paréntesis, porque hay personas que dicen: Padre, es que yo me la paso trabajando todo el día, toda la noche, y yo me la paso trabajando siempre, y como me la paso trabajando, entonces no tengo tiempo para oír la palabra de Dios. Es que, Padre, mire, no me da tiempo. Yo cuando llego a la casa es cansado, cansada del trabajo, de esto, y yo me quedo dormido. Padre, yo no puedo oír la palabra de Dios. Yo le aseguro que mayor cansancio que el de Pedro no puede tener usted. Toda la noche trabajando. Y si se quedaba dormido, se perdían. Si se quedaba dormido pescando en una barca, podían hundirse. Si se quedaban hundidos, tenían que estar despiertos. Yo no sé si usted ha pescado de noche, pero el pescador tiene que estar despierto en medio de la plaga, en medio de la fatiga, hablando, conversando, corriendo el sueño de sus ojos. Oigan, yo lo que quiero es que ustedes vean que Pedro estaba requete cansado. Escuchen, cuando acabó de hablar, pero aún estando cansado, Pedro estaba trabajando, lavando la red, y estaba escuchando a Jesús hablar. Jesús estaba enseñando. Miren lo lindo, miren lo que nos enseña Pedro en este día, que no hay cansancio por grande que sea que nos impida oír la palabra de Dios, que no hay cansancio por grande que sea que nos impida hacer oración, que no hay cansancio por grande que sea que nos impida comunicarnos con nuestro Padre Celestial. No lo hay. Por eso no tiene excusa el padre, la madre que dice: no tengo tiempo para escuchar el evangelio del día con mis hijos. No tengo tiempo para oír la palabra de Dios con mis hijos. No tengo tiempo para orar. El tiempo debe buscarlo. Pedro, cansado y agotado, lo hizo. Y felicito a los padres que al llegar del trabajo cansados, van donde sus hijos y le dicen: vamos a orar. Van donde sus hijos y le dicen: vamos a escuchar el evangelio. Van donde sus hijos, y a pesar del cansancio están activos oyendo la palabra de Dios. Les felicito. Miren, cuando estamos en los envíos, estamos haciendo los envíos, y llaman los padres, las madres, y están con sus hijos con la Biblia. Ustedes no se imaginan la alegría que yo siento. Papá, mamá, hijos, estoy llegando del trabajo, Padre, y aquí estamos oyendo la palabra de Dios. Qué bonito, qué bonito. Oigan, escuchen, paren la oreja. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Mire, Pedro ya había lavado las redes. Pedro ya había puesto la barca en la orilla. Pedro ya estaba descansando, ya se iban a dormir. Y el maestro le dijo: lleven sus barcas mar adentro para pescar. Y entonces Pedro le dice, Simón Pedro le dijo: maestro, hemos trabajado. Pedro le dice: maestro, nosotros trabajamos. Nosotros somos pescadores de nacimiento. Nos criamos en el agua, en el lago. Sabemos cuando hay pescado y cuando no hay pescado. Hemos trabajado toda la noche, pero no hemos pescado nada. Aquí los pescadores somos nosotros. Y no hay nada en ese lago. No hay nada. Estamos cansados, agobiados, y ya no hay pesca, ya no hay nada. Esto significa que el predicador de la palabra de Dios, que la persona que se acostumbra a oír la palabra de Dios, el discípulo de Cristo, se puede cansar. El discípulo del Señor se puede agotar. El discípulo del Señor puede estar en el mayor cansancio, en la mayor fatiga, en el día sin ganas, en el día en el que dice: ya he trabajado tanto durante el día. Eso significa el cansancio humano. Hemos trabajado toda la noche, no hemos sacado nada. Con las fuerzas humanas no podemos conseguir una pesca.
Con las fuerzas humanas no podemos traer personas a Dios. Oigan, miren lo lindo que dice Pedro. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Esas redes que la ve, esas redes que están limpias, esas redes que no son fáciles de meter y de sacar, de recoger. Confiando en tu palabra, echaré las redes. Esas redes que ya están guardadas, esas barcas que ya están metidas, eso que ya no pudimos hacer confiando en tu palabra. En español, porque te oímos hablar, porque te escuchamos, porque escuchamos esa palabra que estaba predicando en la orilla. A pesar del cansancio, de la fatiga y del sueño, tuvimos tiempo para oír lo que decías, confiando en esa palabra que tú dices, Señor, echaré las redes, echaré las redes. ¿En quién confió Pedro? ¿En quién confió Pedro? En la palabra de Dios. Pedro, que era pescador, no confió en su experiencia. Pedro, que era pescador, no confió en lo que se le ocurría. No confió en lo que había aprendido. Pedro, en su experiencia, no confió en lo que a él se le venía a la mente. Yo soy el de la experiencia, pesco aquí, saco allá, hoy sí voy a sacar. No, dijo, confiando en tu palabra. Y quiero que ustedes y yo grabemos esto en nuestro corazón. Y quiero que ustedes y yo lo grabemos en nuestra mente. Confiando en tu palabra. La persona que oye palabra de Dios aprende a confiar en la palabra de Dios. La persona que lee las Sagradas Escrituras aprende a confiar en la palabra de Dios. La persona que escucha el Evangelio del día, Padre Marcos Galvi, aprende a confiar en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos enseña a confiar, la que nos da confianza. Y la confianza es la certeza de creer que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que no nos abandona, que hay un Dios que nos ayuda, que nos va a solventar los problemas y las dificultades. Yo estoy cansado, agobiado, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Miren, así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Esas redes que estaban vacías, esas redes que estaban llenas de mugre, esas redes que estaban todas sucias, esas redes que no recogieron durante la noche nada. Esas redes que no se hicieron de pescados. Esas redes que ya habían recogido y guardado. Esas redes recogieron tal cantidad de peces que casi se rompían. Oigan, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en las otras barcas para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Y quiero hacer un paréntesis. La barca representa a la iglesia. La barca representa a la iglesia. Y Jesús no se montó en cualquier barca. Jesús se montó en la barca de Pedro. Ese mismo en que Mateo capítulo 16 versículo 18 le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús se subió en la barca de Pedro. Y desde la barca de Pedro les ayudó a tener una pesca milagrosa. Y las otras barcas se acercaron a la barca de Pedro de manera de que tuvieran la oportunidad de unirse a él. La barca vecina se unieron a la barca de Pedro. En español, pueden haber otras barcas, pero la barca que lleva a Cristo y explica la palabra y en la que debemos confiar en la barca de Pedro. En español, la Iglesia Católica. Es la que nos enseña la palabra de Dios con certeza y con seguridad. Pueden haber otros que lo hagan. Pueden haber otras personas. Pero esas personas deben volver a la barca de Cristo. Deben acercarse a la iglesia porque se han distanciado. Porque se han separado. Muchas personas, por dejar de leer la Biblia, por dejar de confiar en Cristo y en su palabra, se fueron detrás de falsos pastores. Y cuando Cristo le habla a Pedro, Pedro dice: confío en tu palabra. Ninguno de los otros pescadores confió en la palabra de Cristo. Ninguno de los otros pescadores. Le hicieron señas, significa que estaban distantes. Le hicieron señas, significa que no estaban cerca.
le hicieron señas, significa que Cristo estaba en un lugar y las otras tuvieron que ir hasta allá. Que volvieron al encuentro, que se encontraron aquellos que se habían distanciado. De manera de que si usted es católico y se ha ido a las sectas protestantes, debe volver a la barca de Cristo, a la iglesia que Cristo fundó, a lo que dice San Pablo, Efesios 3:20. A Dios se le da la gloria en la iglesia, a esa iglesia de Cristo. Cierro el paréntesis. Oigan, recogieron tal cantidad de peces que casi se rompían, las barcas casi se hundían. Vinieron ellos y llenaron tanto las barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre de pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Estaban todos sorprendidos. Miren lo que viene. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así como usted pescó sin saber pescar, así como usted sacó peces sin saber que lo iba a hacer, así tienes que convertir a la gente para Dios. Serás pescador de hombres significa que en esa barca tuya deben haber hombres de ahora en adelante pescados, acercados para las cosas de Dios. Eso es lo que yo les digo, lo bueno somos más, y es la hora de evangelizar. Es el momento en el que los católicos seamos pescadores de hombres, seamos personas capaces de evangelizar sin miedo, seamos personas capaces de llevar la palabra de Dios con valentía, seamos personas capaces de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Seamos portadores de la palabra de Dios. Padre, yo no sé hacerlo, présteme la batea y yo lo hago. Miren, y termina el evangelio diciendo: luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Las barcas la dejaron en tierra. La barca no la dejaron en la orilla. La barca no la dejaron en el agua. La barca la dejaron en tierra. Significa que dejándolo todo, abandonando todo lo que tenían, siguieron al Señor. En español, que el día en que ustedes y yo decidamos servir a Cristo, no podemos estar con un pie en la acera y otro en la calle, con un pie arriba y otro abajo, en la escalera y otro abajo. No. El día en que ustedes y yo decidamos seguir a Cristo, debemos dejarlo todo. Y todo significa las antiguas costumbres. Todo significa los pecados, todo significa los vicios, todo significa aquellas personas, aquellas cosas que sabemos, aquellas cosas y aquellas personas que nos pueden llevar nuevamente al agua a pescar, que nos pueden llevar nuevamente a sacar peces y no a buscar personas para Cristo. Dejándolo todo, dejaron las barcas en la orilla, en la tierra, y dejándolo todo lo siguieron. Eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. Dejando todo el cansancio, dejando todo el sueño, dejando toda la pereza, dejando todas aquellas cosas que nos oponen a las cosas de Dios, debemos seguir a Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.